Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos este fin de semana el Gran Premio de Canadá que se viene a la vuelta de la esquina y se van ya sabiendo ciertas cosas que vamos a ir contándoos en este vídeo, no sin antes recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar, por si queréis iros a vuestro tema de elección de ese modo, pues lo podéis hacer mediante ese índice y si no también sabréis de esa forma todos los temas que tratamos. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero por una noticia sobre el equipo Aston Martin y es acerca de las mejoras. Ya hemos hablado en este canal sobre las mejoras que va a traer el equipo Aston Martin, el primer gran paquete de mejoras que Aston Martin espera. Obviamente ya lo hemos hablado, ahora más adelante lo volveremos a comentar, pero ya hemos hablado dónde se supone que van a ser esas mejoras según diferentes reportes, porque aún Aston Martin no lo ha comunicado y no lo ha querido decir abiertamente, pero las suposiciones por dónde van y lo que debería de ser. Lo que sí que se sabe acerca de las mejoras del equipo Aston Martin es que hay unas muy buenas sensaciones. Creen que el paquete de mejoras que va a traer en Canadá van a mejorar tanto en rendimiento como en prestaciones, van a poder mejorar en carga aerodinámica, en frenada, en adherencia, en muchos factores, y estas son las sensaciones que están dando estas mejoras de Aston Martin, que recordemos que es el primer gran paquete de mejoras. Esta información que sale de Pedro Fermín Flores, que es un muy buen periodista, obviamente tiene muy buena información. Él no desvela dónde van estas mejoras porque, como os estoy diciendo, desde Aston Martin no han querido realmente desvelar de dónde van a venir estas mejoras. Lo que sí que comenta es que las sensaciones dentro de Silverstone, dentro de la fábrica, son muy buenas y creen que va a tener unas ganancias muy altas desde el equipo Aston Martin. Desde luego que hasta que no se pongan en pista no se pueden comprobar al 100%, pero las suposiciones que tienen son esas, que sabemos que normalmente las suposiciones de Aston Martin han sido buenas, y eso va a mejorar tanto en carga aerodinámica, tanto en frenada, tanto en adherencia y en velocidad punta. En esos factores es lo que mejoraría estas mejoras. Esas son las sensaciones que tienen dentro de la fábrica. ¿Dónde se supone que van a llegar esas mejoras? ¿Dónde se supone que llegarán las mejoras del equipo Aston Martin este fin de semana? Que recordemos, lo digo, lo he dicho varias veces ya en este vídeo, pero es el primer gran paquete de mejoras, es bastante importante porque hasta ahora Aston Martin simplemente había introducido pequeñas actualizaciones en diferentes puntos. Había introducido pequeñas actualizaciones en el alerón delantero, que fue eso en España, por ejemplo. En el Gran Premio de Mónaco, por ejemplo, trajeron mejoras en los frenos. Hemos visto, por ejemplo, en Azerbaiyán traer mejoras en el alerón trasero. Se supone que, según lo que se está comentando, esto es sobre todo reportes de Amus Automotor, un Sport, un medio alemán muy bueno y que, sobre todo en términos de mejoras de los equipos, siempre suele acertar. Lo que han comentado es que van a traer mejoras, o deberían de traer las mejoras en el suelo del monoplaza, un fondo completamente rediseñado. Eso es lo que se supone que va a traer el equipo Aston Martin, además de mejoras en los alerones delanteros y mejoras en los alerones traseros. En ambos alerones tendrán ciertos retoques, pero sobre todo la mejora más importante es en ese suelo, en ese fondo del monoplaza. Así que ahí es donde se supone que van a llegar. Esto es lo que han comentado desde Automotor Un Sport, desde un medio italiano, Fórmula.1, que también suele hablar bastante acerca de mejoras y también os traemos muchas actualizaciones al respecto sobre informaciones que ellos dan. También han comentado esas mejoras en el suelo, y también un medio español en el día de ayer estuvo hablando acerca de ciertas mejoras que, bueno, veremos cómo evoluciona. Aún así, como digo, las mejoras no se han desvelado, pero las sensaciones son buenísimas. Incluso ha hablado Lance Stroll al respecto sobre las mejoras, sobre las expectativas para este Gran Premio de Canadá. Recordemos que Stroll corre en casa, pero ya no solo Lance corre en casa, sino que Lawrence Stroll también es su casa, son canadienses los dos. Entonces este fin de semana es muy importante para ellos. Ya os hemos hablado que el primer gran paquete de mejoras viene aquí, el segundo en Silverstone, que el equipo está asentado en Silverstone. Entonces son posiblemente los dos fines de semana más importantes para el equipo. Primero, de dónde es el equipo, y segundo, de dónde es el dueño del equipo. Por lo tanto, por eso es muy importante. También España, por ejemplo, lo era por, obviamente, todo lo que tiene que ver con relación a Fernando Alonso, pero este lo es aún más para lo que tiene que ver Aston Martin. Por lo tanto, lo quieren hacer muy bien, y Lance Stroll le han preguntado al respecto sobre las mejoras, sobre sus expectativas, que ya os hemos estado hablando. Hemos visto, por ejemplo, declaraciones del propio Fernando Alonso hablando de lo que espera para este fin de semana. Le hemos visto incluso llegar a decir que van a competir con Mercedes y demás. Eso lo ha llegado a decir Fernando Alonso, que lo hemos hablado durante esta última semana. Y lo que ahora ha dicho Lance Stroll es que no vería raro que vuelvan a estar en el podio, y además este fin de semana sobradamente. Es lo que ha hablado gracias a las actualizaciones que van a traer.
Desde luego que si las sensaciones en todo lo que van a mejorar, si ya mejoran, por ejemplo, obviamente carga aerodinámica, Aston Martin siempre ha generado mucho, pero por ejemplo en la frenada, si mejoran en frenada, que Aston Martin de por sí en eso ha destacado bastante, pero este fin de semana va a ser muy predominante porque hay puntos de frenada fuertes y además necesitas frenar bien, frenar cuanto más tarde posible, todo eso lo necesitas en este Gran Premio de Canadá, que obviamente en todos los fines de semana también, pero si no tienes frenadas fuertes, frenadas que luego vaya a una curva de baja velocidad, quizás no lo necesitas tanto. En este caso sí, porque además luego, pues, por ejemplo, tenemos la primera curva ya de por sí es una frenada fuerte, tenemos muchas curvas en ese primer y segundo sector necesarias, tenemos la curva que es la horquilla, esa que precede a la larga recta, la recta más larga que tenemos del circuito, es decir, todas esas curvas son muy necesarias y por eso, por ejemplo, puede llegar a funcionar muy bien. La adherencia que este fin de semana también va a ser crucial, velocidad punta, que al final este circuito tiene bastantes rectas y muy predominantes y además Aston Martin es donde más ha pecado en este aspecto. Así que si consiguen mejorar en todos esos sentidos, desde luego que las mejoras de Aston Martin irán por buen pie. Este vídeo va a estar bastante centrado en mejoras, vamos a tener grandes cosas acerca de mejoras por la primera parte del vídeo, así que lo siguiente que tenemos que hablar en esta ocasión es de unas declaraciones que ha hablado Adrian Newey, que sabemos, obviamente, el director técnico del equipo Red Bull y posiblemente el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, como os hemos contado en muchas ocasiones, ha hablado acerca de mejoras, cambios. Sabemos que Red Bull ha introducido por ahora muy pocas mejoras. Sabemos el plan de Red Bull, que ya lo hemos comentado al respecto sobre las mejoras, que se basa en ahora mismo mejorar lo menos posible para mantener recursos, para mantener potencial económico, porque sabemos que es el equipo que menos puede gastar y a final de temporada poder seguir desarrollando. Si lo hubieran usado todo en este comienzo de temporada, quizás se siguen distanciando, pero al final de temporada te acaban pillando. Por ahora no han traído prácticamente mejoras, simplemente trajeron mejoras en Azerbaiyán, más allá de mejoras específicas para cada circuito. Estoy hablando de mejoras que realmente sean un paquete o unas pequeñas actualizaciones, aunque sea. Trajeron unas pequeñas actualizaciones en Azerbaiyán, pero no han traído nada más. Y en esta ocasión, bueno, no estamos hablando acerca de mejoras de Red Bull, porque siguen con ese plan y siguen sin traer mejoras. Están tan sobrados al final que tampoco las llegan a necesitar. Lo que ha hablado Adrián Newey es acerca de que otros equipos les lleguen a copiar, que sabemos que esto es algo que se ha hablado mucho con el caso de Aston Martin y desde Red Bull les han acusado mucho. Sabemos que Ferrari ahora ha copiado los pontones de Red Bull, sabemos que Mercedes ha copiado prácticamente la filosofía también del equipo Red Bull y Adrián Newey ha hablado acerca de esto y de que otros equipos les copien y lo que ha dicho es que le parece normal, pese a que su equipo haya sido quien más ha quejado al respecto sobre eso, lo que ha comentado Adrián Newey es que hasta ellos mismos han llegado a copiarse de otros equipos si han tenido alguna forma de conseguir afrontar un problema que tenían y que ellos también lo reproducían de una mejor manera que ellos, que él no tiene ningún problema en copiar, si otro equipo lo consigue hacer mejor, lo va a hacer al igual que lo pueden hacer cualquier otro equipo. Me ha parecido bastante curioso y sobre todo lo ha hablado al respecto sobre unas mejoras de Williams que está dando mucho de qué hablar porque hasta Red Bull, que fue una actualización que trajo Williams, hasta Red Bull se lo estaba replanteando. Lo que ha dicho Adrian Newey es tienes que evaluar siempre lo que otros están haciendo. Podrías terminar copiándolo directamente o podrías darte de por qué han hecho eso y te hace hacer algo diferente, es decir, que te hace pensar, por así decirlo. La mayoría de las veces es esto parece interesante, echemos un vistazo a lo que hace nuestro automóvil en este área en detalle y si lo que han hecho genera alguna idea de cómo podríamos desarrollar nuestro propio coche, lo hacemos. Eso es lo que ha dicho Adrian Newey, que sigue diciendo, dice, como parámetro tenemos el tiempo de vuelta para evaluar una solución y si vemos que Williams introdujo un diseño de piso, un diseño del suelo básicamente, que otros copiaron, entonces fue una señal de que tenía que dar una ventaja y por eso es por lo que se está hablando, porque al final Red Bull también en ese diseño de la parte posterior del fondo, que en teoría muchos equipos están plantándose en copiar, también lo está plantando el equipo Red Bull. Así que eso es lo que comenta Adrian Newey, que desde luego, si es que esto es así, y esto ha pasado toda la historia de la Fórmula 1, todos los equipos al final han ido copiando al equipo predominante, el equipo que ha acertado con cómo hacer el monoplaza, el equipo que ha acertado con cómo ir evolucionándolo, es el equipo al que hay que ir copiando. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, en 2025 todos los coches van a acabar siendo casi Red Bulls. Básicamente, va a ser todos esa filosofía y el único que era todavía radicalmente distinto, porque al final hay muchas filosofías todavía distintas, la de Ferrari es algo distinta, por lo tanto también Haas, por ejemplo, pero la que era radicalmente distinta era Mercedes y ya ha desaparecido, ya prácticamente todos son ahí y ya es la evolución de todas las filosofías que vayan a ir convergiendo en esa filosofía de Red Bull, la filosofía que tiene McLaren, la filosofía que tiene Williams, todas esas van a ir desarrollándolo, no va a ser un cambio tan exagerado como el de Mercedes, además de una carrera para otra, pero van a ir desarrollando
cambiándolo poco a poco hasta acabar convergiendo en esa filosofía. Eso es algo que ha pasado en toda la historia y que, por ejemplo, con Mercedes en la era híbrida pasó lo mismo. Todos los coches acabaron en un 2021 en el que casi eran parecidos, con sus ciertas diferencias, con sus ciertas especificaciones de cada equipo, de cómo ellos afrontan esto, de cómo lo creen que va a ser mejor, y también ajustándote a lo mejor a tu motor, a tu chasis, a tus capacidades, pero todos iban hacia ese lado. Entonces es algo que iba a ocurrir, pero me parece curioso que no, desde este año Red Bull ha sido quien más ha quejado, sobre todo por Aston Martin, por la mejoría que dieron y porque tenía su cierto parecido, aunque no sea una copia tal cual, sí que tenía su cierto parecido. Y luego el director técnico del equipo Red Bull sea también quien llega a hablar acerca de copiar y acerca de decir que también ellos han llegado a copiar. Vamos a pasar de tema y en esta ocasión vamos a hablar de unas mejoras que se introdujeron en España que han dado bastante de qué hablar y son las mejoras del equipo Ferrari. En esta ocasión tenemos que hablar sobre la escudería, sobre el equipo italiano y lo que tenemos que hablar es sobre esos pontones que trajeron, unos pontones que se asemejan mucho a los de Red Bull. Básicamente son prácticamente calcados, es el mismo diseño, han desaparecido esas bañeras, por así decirlo, que tenía el Ferrari en los pontones y además el diseño en cómo acaba y todo es muy parecido al equipo Red Bull. Sí que la entrada de los pontones es algo diferente, pero es la única diferencia prácticamente que tienen esos pontones con el equipo Red Bull. Esto de esos pontones muy similares a los de Red Bull se avisó ya y yo os lo comentamos en este canal a principios de temporada que Ferrari lo iba a hacer para la próxima temporada. Tenían pensado ya ir hacia esa filosofía y los pontones ya copiarlos tal cual. Y se adelantó un poco para este Gran Premio de España. Aún así, desde el equipo Ferrari dicen que no, que los pontones que han traído, por muy similares que sean, que como digo, es que son calcados, no son copiados del equipo Red Bull, simplemente es una evolución de sus pontones y eso es lo que han traído en el Gran Premio de España, que realmente es lo que digo, son calcados los pontones del equipo Ferrari ahora con los del equipo Red Bull, pero lo que ellos dicen es que no, ellos niegan que no han copiado esos pontones de Red Bull, aunque se supiera incluso que para 2024 lo iban a realizar. Me ha parecido curioso, eso es lo que están hablando desde Maranello, que bueno, hay bastante conflicto ahora dentro de Maranello, según han podido desvelar también Automotor Un Sport, sobre todo porque los resultados siguen sin llegar, traen mejoras, siguen sin llegar esos resultados en ninguna carrera, no hay una carrera que Ferrari sea por lo menos sólidamente el segundo equipo, ya no digo que sea el primero, sino que sea sólidamente ese segundo equipo, entonces siguen sin llegar esos resultados, siguen estando con muchos problemas y sigue habiendo muchas complicaciones dentro, entonces ya se están empezando a ver conflictos internos también dependiendo de quiénes hacen los motores, de quiénes hacen los chasis, de quién hacen la aerodinámica, porque claro, cada uno se está echando las culpas al otro, eso es lo que está pasando ahora mismo, según ha comentado Automotor Un Sport, pero muy curioso que nieguen que se han copiado de los pontones de Red Bull cuando es que es lo que digo, es que son idénticos. Si fijáis una imagen junta con la otra, una imagen de los pontones de Ferrari con los pontones de Red Bull, veis que son clavados y luego poneros una imagen de los pontones en España de Ferrari con los pontones que tuvieron en Mónaco, por ejemplo, y veis la diferencia que tiene, que obviamente es radical la diferencia. Además que consiguieron un buen resultado, por lo menos los datos que ellos recibieron fueron que realmente generaban más carga aerodinámica con esos pontones y les salía muy beneficiados. Vamos, es que Charles Leclerc en los libres 1 de España no llevó esa mejora, solo la llevó Carlos Sainz y concluyeron con esa solución y por eso luego los dos pilotos fueron quienes la llevaron el resto del fin de semana. Así que eso es lo que dicen desde el equipo Ferrari y hay una queja, por otra parte, que es de Lewis Hamilton que no se ha solucionado dentro del equipo Mercedes. Mercedes ha sido un equipo que cambió radicalmente el concepto, como ya hemos contado, y realmente les ha salido bastante bien. Han conseguido un muy buen resultado en lo que va en lo que fue el Gran Premio de España. En Mónaco pudieron rendir bien, pero no era el mejor fin de semana para introducirlo. Acabaron con un mejor resultado de lo que realmente estaban rindiendo. Quiero decir, acabaron cuarto y quinto, pero se fue un poco condicionado a que Sainz tuvo el problema. Si no, Sainz por lo menos hubiera acabado cuarto como poco. Sainz tuvo el problema que cometió él, me refiero, que también cometió él de irse contra el muro, pero bueno, que está ahí, que si no hubiera quedado por delante. Leclerc tuvo la sanción y luego la verdad que la estrategia que hizo Ferrari no fue buena. Es decir, que Ferrari tenía mejor ritmo que Mercedes en Mónaco, pero Mónaco no era el mejor fin de semana para introducir dichas actualizaciones. Y ya en España, que sí que lo era, sí que era un fin de semana donde lo iban a poder probar mejor y donde lo iban a poder explotar mejor, realmente rindieron bastante bien. Aún así que también era un fin de semana que se sabía que se iban a adaptar bastante bien. Pero después de todas estas mejoras que han sido muy buenas, que han hablado maravillas, los 12 pilotos dentro del equipo, todo el mundo
En Mercedes ha estado hablando maravillas al respecto sobre estos cambios que han introducido en el W14, pero hay una queja todavía dentro de Mercedes y es de Lewis Hamilton que no se ha solucionado pese a las mejoras que han introducido en el Gran Premio de España. Y esta queja que ha tenido es una queja que ya había mencionado él anteriormente y es acerca de dónde se sientan los pilotos en el Mercedes. Os recuerdo que el puesto del cockpit en el W14 está más adelantado de los demás pilotos y eso es algo que a Lewis Hamilton le molesta y que Mercedes no lo ha cambiado para el Gran Premio de España y además, según ha comentado Hamilton, no se va a solucionar. Eso es lo que ha estado comentando el piloto británico. La razón, bueno, que no atrasarlo o adelantarlo ni te da tiempo ni te lo quita. Al final, no es que vayas a ganar tiempo por atrasarlo, ni tampoco vas a ganar tiempo por mantenerlo. Entonces, Mercedes al final sería un cambio bastante grande en mitad de temporada que no te va a dar beneficio, que no te va a perjudicar tampoco, pero no te va a dar beneficio y no les sale rentable. Esa es la razón por la que Hamilton ha comentado que no se va a cambiar. Pero esa posición en el cockpit, que eso es algo que se dieron cuenta los ingenieros, y aquí os lo estuvimos contando desde que se anunció el monoplaza, desde que se vio por primera vez el monoplaza, se dieron cuenta de que estaba más adelantado. No se sabía si Mercedes lo hacía por alguna razón en específico, luego se ha descubierto que no, simplemente lo adelantaron, pero no ganaban tiempo ni perdían tiempo, es eso. Pero claro, a Hamilton, por ejemplo, y Russell en teoría también, pero Hamilton ha sido quien más públicamente además lo ha dicho en repetidas ocasiones, esto le ha molestado, sobre todo porque al estar más adelante casi estás a la altura de los neumáticos y lo que ha comentado en muchas ocasiones es que tú ves más cerca llegar el muro, lo ves que parece que te vas a dar, ha comentado en muchas ocasiones que sobre todo es por confianza, por términos de confianza, no le gusta esa situación, no le gusta ese puesto en el cockpit, pero que después del gran cambio que ha traído Mercedes no se ha solucionado, lo han mantenido en el mismo puesto y no se va a solucionar por lo menos en esta temporada. Así que esa es la queja de Lewis Hamilton que no se soluciona y tenemos último tema que tenemos que hablar al respecto sobre las mejoras en este fin de semana y acerca de este vídeo y luego tenemos dos temas más. El último tema que tenemos que hablar es acerca de mejoras de Williams. Williams va a traer mejoras a este Gran Premio de Canadá. No se ha especificado en qué puesto las van a traer. Lo que sí que han especificado desde Williams es que esperan que sea un buen rendimiento, que consigan un rendimiento mayor y consigan mejorar sus tiempos por vuelta. Williams que realmente podríamos llegar a decir que no es tan mal esta temporada. España sí que fue un fin de semana nefasto para los del equipo Williams, pero más allá de ahí, realmente sí que son el último equipo, sí que es el equipo que menos puntos ha conseguido y por bastante además. Pero realmente, si contamos, por ejemplo, Australia, no consiguieron puntuar y sus rivales consiguieron finalmente puntuar, pero Albon estaba séptimo en el primer tiempo de la carrera hasta que comete un error, lo comete él, y por eso acabaron con 0 puntos. Sargent cometió un error mayor, pero bueno, Sargent no estaba tampoco en puntos, pero Albon sí, Albon estaba rodando séptimo, había hecho un muy buen fin de semana hasta que cometió dicho error, como estoy diciendo, pero estaba teniendo buen rendimiento y generalmente se están quedando siempre a las puertas de los puntos. Sí que es verdad que España no rindieron bien, pero según han comentado ellos, generalmente en España no han rendido mejor y esperan un mejor rendimiento en Canadá, así que veremos cómo rinden, pero como digo, esas mejoras que traen en Canadá esperan un mejor rendimiento aún, conseguir más puntos de esta forma y son unas mejoras que únicamente las va a llevar uno de sus pilotos, muy parecido a lo que les pasaba ya el año pasado, que simplemente las llevaba Alexander Albon y en esta ocasión igual. Alexander Albon va a ser el único de los dos pilotos que llevará estas mejoras. Logan Sargent no va a llevar dichas actualizaciones en el FW45. Lo lógico entonces, y digo lo lógico porque muchas veces ha ocurrido lo contrario, pero bueno, lo lógico sería que obviamente Sargent tenga peor ritmo que Alex Albon, que de por sí ya lo tiene, no suele tener peor ritmo, pero ahora con más justificación debido a esas mejoras. Pero bueno, que digo que es lo lógico por las mejoras que trae Albon, pero que bueno, anda que no ha pasado en muchas ocasiones que un equipo trae mejoras solo para uno de sus pilotos y luego el piloto que no trae esas mejoras consigue rendir mejor. Ha pasado en muchas ocasiones y que no es indicativo tampoco de que no vayan las mejoras. En muchas ocasiones no ocurre eso. Pero bueno, que solo las llevará Alexander Albon, la razón al final, que es también términos económicos y es términos de velocidad, por traerlas un pelín antes a lo mejor de lo que tenían pensado o en cuanto antes pudieran, simplemente han podido traerlas para uno de sus pilotos. Entonces han tenido que elegir y han elegido a Alexander Albon, que obviamente es quien mejor rendimiento está teniendo. Así que veremos esas mejoras de Williams, dónde vienen, cómo funcionan y si les da un mejor rendimiento. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar en esta ocasión sobre unas declaraciones bastante interesantes que ha dado Oscar Piastri. Se las ha dado a Motorsport en una entrevista que ha tenido con ellos, con el medio británico, y es una entrevista bastante interesante las declaraciones que ha dado, las declaraciones que recogemos, sobre todo porque vamos a hablar acerca del momento en el que firmó con McLaren.
Muchos ha hablado, obviamente, bueno, es que dio muchísimo de qué hablar. Aquel agosto, ¿no? Cuando Alonso anuncia que se marcha, Alpine anuncia que entonces suben a Oscar Piastri al primer equipo y va a hacer dupla con Esteban Ocon. Y Piastri responde diciendo: Yo no he firmado nada, yo no voy a subir con Alpine. Y luego se supo que ya había firmado con McLaren cuando pudo. En cuanto pudo, firmó con McLaren y le acabaron dando la razón y se acabó marchando al equipo de Woking. Ha hablado acerca de ese momento que ya sabemos que dio muchísimo de qué hablar y sobre todo su punto de vista, porque claro. Sobre todo dice que no quiere entrar en detalles de esos días, ahora lo veremos, ahora lo leeremos las declaraciones que da, pero sobre todo quiere dar el punto de vista del por qué se marcha McLaren. Y me parece bastante interesante porque yo le veo, la verdad, toda la razón del mundo, que creo que en Alpine sí que en cierto sentido le menospreciaron en muchos momentos, que es un pilotazo al final y le menospreciaron. También fue complicado, fue una situación complicada porque con Esteban Ocon tenían contrato y no deja de ser piloto francés y a Alonso no lo podían echar, eso está claro. Pero sí que es verdad que, claro, era un talento muy bueno y tenerlo aparcado como piloto reserva no era lo más idóneo, que es complicado encontrar un asiento en Fórmula 1, sin más aún si tú perteneces a una estructura y esa estructura no tiene asiento. Conseguirte un asiento en otro equipo de la Fórmula 1 es complicado, pero bueno, que para Piastri esto al final fue un año complicado y fue un año que él sintió, ahora os leemos las declaraciones, pero que él sintió que estaban, por así decirlo, como jugando con él, porque lo tenían de reserva, y McLaren le ofreció un asiento, le ofrecieron seguridad, le ofrecieron que iban a estar sí o sí en Fórmula 1 y que fue una decisión fácil, que mucha gente, por supuesto, ha dicho que a lo mejor se arrepiente, porque ahora mismo Alpine Real está rindiendo bien y McLaren ha dado un paso hacia atrás bastante grande, pero él comenta que no se arrepiente por eso, por esa confianza que en McLaren sí que le dieron desde el primer momento, que la estructura Alpine, la estructura Renault, en la cual llevaba perteneciendo varios años, no le dieron ni siquiera después de hacer una temporada perfecta en la Fórmula 2, consiguiéndola ganar en su primer año y demostrando el talentazo que era. Lo que hizo Oscar Piastri es, no necesito entrar en detalles, pero para mí nunca fue una elección directa entre un asiento en Alpine y un asiento en McLaren, es decir, no fue una confrontación directamente entre si elegir un asiento en Alpine o un asiento en McLaren. Sigue diciendo, dice, al final hubo un abuso de confianza en Alpine y por otro lado, McLaren me dio seguridad que buscaba, la seguridad que buscaba en la Fórmula 1, una seguridad que no tenía cuando llegué a la Fórmula 2 un año antes. Fíjate que ya hablamos de Fórmula 2, ¿eh? No puede disputar ninguna carrera y existía la posibilidad de que volviera a ocurrir lo mismo este año. Se refiere a que cuando gana la Fórmula 2, al año siguiente no puede disputar una carrera en Fórmula 1 y que ocurría la posibilidad de que el siguiente año hubiera hecho lo mismo. Si Alonso renueva, aunque estaba ahí esa duda de que si Alonso a lo mejor solo le querían para un año para subir a Piastri, algo que fastidió mucho a Alonso, ¿no? Porque es que en sí, además, al piloto el que no se lo tenías que hacer era Alonso, eso está claro, ¿no? Bueno, eso yo creo que lo tenemos claros todos. Pero en Alpine querían conservar a Ocon, entonces la opción era mantener a Alonso este año 2023 y ya luego, por así decirlo, darle la patada y subir a Piastri. Pero claro, eso sentó mal a Alonso y sentó mal a Piastri al final. Entonces sigue diciendo, dice, McLaren me dio inmediatamente una oportunidad en la Fórmula 1 y todavía les estoy agradecido por ello. Sinceramente fue una elección bastante fácil para mí en aquel momento para asegurar mi propio futuro y también para poder hacerlo en un equipo fantástico. Así que vemos de esta forma que no se arrepiente de la decisión que tomó y la decisión de marcharse a McLaren. Desde luego que dio muchísimo de qué hablar, fue un culebrón bastante interesante aquello y bueno, pues eso es lo que ocurrió, ese es el punto de vista y desde luego que es lo que digo. Creo que en cierta parte tiene razón porque al final, sí, bueno, es que tiene toda la razón del mundo, es que al final Alpine que yo es lo que digo, es complicado conseguir un asiento, es complicado asegurarte un asiento y que si no se lo digan, por ejemplo, a Nick de Vries, es bastante difícil conseguirlo, pero sí que es verdad que, claro, talento como Oscar Piastri, pues hay muy pocos. Oscar Piastri es un pilotazo y se está comprobando además esta temporada ya en Fórmula 1. Obviamente está por detrás de Norris, pero es que Norris lleva 5 años también de experiencia y estaba claro que iba a estar por detrás, pero lo está haciendo bastante bien y estar aparcado como piloto reserva de Alpine no era lo más idóneo. Y además eso, abuso de confianza de como es nuestro piloto, como está de piloto reserva, lo mantenemos un año más, lo iban a mantener, entonces bueno. Y luego encima, abuso de confianza más aún del hecho de anunciarlo como piloto titular sin haber firmado con él, que Alpine pensaban que tenían la razón por la forma en la que habían hecho el contrato y demás, pero bueno, que son muchos temas en ese sentido que ya estuvimos hablando en su día, y este es el tema ahora que Oscar Piastri ha dado sobre esa situación. Vamos a pasar de tema y ya finalizamos con el último tema que tenemos que hablar en esta ocasión sobre unas declaraciones de Helmut Marko hablando sobre Max Verstappen, porque desde Red Bull
Bull consideran a Max Verstappen el mejor piloto que han tenido. Que bueno, esto obviamente hay mucho debate. Yo sigo diciendo, esto lo hablé hace poco, hace relativamente poco, a lo mejor hace unas semanas en el canal. ¿Por qué? Porque Verstappen ya superó, bueno, yo esto lo comenté ya de por sí, cuando igualó a Sebastian Vettel como el piloto con más victorias, y es que ya lo ha superado. Ya es el piloto con más victorias en la historia del equipo Red Bull. Por ahora, por supuesto, no es el piloto con más títulos, eso sigue siendo Sebastian Vettel porque ganó 4, Max Verstappen lleva solo 2, en camino del tercero esta temporada, pero ya es algo que, bueno, que estuvimos hablando y yo ya os comenté que yo lo veo complicado ahora evaluar, porque el tiempo de Sebastian Vettel en Red Bull ya lo sabemos completamente, pero el tiempo de Verstappen no. Es complicado siempre evaluar esto cuando no sabes toda la historia de un mismo piloto en ese equipo, por lo menos comparándolo con piloto en ese equipo y con otro. Pero bueno, lo que comentan lo que comenta Helmut Marko es que sí que consideran ya a Max Verstappen mejor piloto de lo que lo ha sido Sebastian Vettel, de lo que lo fue con ello, por varias razones, ahora lo llegaremos a hablar, pero es bastante curioso, ¿no?, que estén llegando a decir esto. Y además ayer ya estuvimos hablando de que, por ejemplo, Jenson Button ya lo metía en si podría llegar a ser el mejor piloto de la historia del automovilismo. Eso ya llegaba a decir Jenson Button, que sobre todo lo que quería él decir es que si quiere ser considerado como tal, pero ya si estás en esa pelea, ya es que puede llegar a ser considerado, ya es lo que estoy diciendo, ya si estás en ese debate. Pero lo que decía Jenson Button, que estoy de acuerdo, es que tiene que probarse en otras categorías, ahí sí que también estoy de acuerdo. Y por parte de ser el mejor piloto en la historia de Red Bull, lo que dice Helmut Marko es: Vettel era muy trabajador, extremadamente meticuloso y con una gran velocidad pura, pero incluso en ese aspecto Max está un paso por delante. Pensábamos que Vettel era el mejor, pero luego apareció Verstappen. Eso es lo que comenta Helmut Marko, que ya para finalizar sigue diciendo, dice, puede ir a toda velocidad de inmediato. Ese es el increíble talento natural que tiene y la velocidad pura. Tiene un fantástico control del vehículo, especialmente cuando va al límite. Eso hablando sobre Max Verstappen, que desde luego todo eso que ha comentado tiene toda la razón del mundo. Ya la comparación de si será mejor Sebastian Vettel o Max Verstappen, pues es lo que digo, hay que ver más allá de Max Verstappen, porque no sabemos todo lo que va a llegar a hacer con Red Bull. Tiene el potencial para, desde luego, acabar por delante, yo diría, de Sebastian Vettel, por lo menos en la historia de Red Bull. Y bueno, en la historia de Fórmula 1, pues también habrá que evaluarlo más adelante. Pero desde luego que el potencial lo tiene ahí y eso es lo que opinan desde el equipo de Milton Keynes. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.